Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV insta a la Iglesia de Camerún a encontrar en la Eucaristía la fortaleza y esperanza ante los sufrimientos que asolan el mundo. Israel intensifica su ofensiva en el Líbano a pesar de la tregua decretada. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Birmania une su oración a la del Papa León XIV por la paz en el mundo. La Santa Sede insta a movilizar todos los recursos contra el flagelo del hambre. La diócesis de Alcalá de Henares acoge el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana. Más de 330.000 peregrinos de Alicante participan en la romería de la Santa Faz. Bruselas acelera la implementación del Pacto Comercial Unión Europea-Estados Unidos de 2025. Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad. En España, el Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en las primeras 24 horas tras la apertura del plazo. El Partido Popular y Vox en Extremadura llegan a un acuerdo de gobierno para investir a María Guardiola como presidenta de la comunidad. Y en deportes, el Celta de Vigo y el Betis caen eliminados en la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano avanza a semifinales de la Conference League. Comenzamos contándoles cómo sigue desarrollándose el viaje apostólico del Papa León XIV a África, que tras su visita a Argelia vive hoy su tercer día en Camerún. Durante estos días el pontífice está llevando hasta esta tierra marcada por el sufrimiento y la violencia el consuelo de Dios, confirmándolos en la fe y en la esperanza. Ayer por la tarde el Santo Padre presidió la misa en el Aeropuerto Internacional de Bamenda. Ante más de 20.000 fieles, el Papa León XIV afirmó que el cambio es hoy, no mañana, si se quiere reconstruir un futuro de unidad, paz y reconciliación en el país y en el continente. En un entorno alimentado por el odio y la violencia, donde la pobreza, el hambre, la corrupción y la explotación debilitan la esperanza y abren paso a la resignación y en la impotencia, su santidad recordó que la palabra de Dios abre espacios nuevos y genera transformación y sanación, que deben ser protagonistas del cambio, desafiando al mal. Retomando las palabras de la primera lectura, donde los apóstoles son interpelados por las autoridades del Sanedrín por haber seguido a Cristo, respondiendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, el obispo de Roma señaló que su valentía se convierte en conciencia crítica, en profecía. Y es que obedecer a Dios, añadía, no es un acto de sumisión que nos oprime o anula nuestra libertad. Al contrario, la obediencia a Dios nos hace libres porque significa confiarle en nuestra vida y dejar que sea su palabra la que inspire nuestra manera de pensar y de actuar. Por último, el pontífice se hizo eco de las denuncias de los obispos de la Conferencia Episcopal de Camerún sobre la incompatibilidad entre la fe cristiana y las creencias de otros grupos, que proponen formas sincréticas que plagian y confunden. Sobre esta cuestión, el Santo Padre invitó a promover la inculturación del Evangelio y vigilar atentamente también nuestra religiosidad para no caer en el engaño de seguir aquellas sendas que mezclan la fe católica con otras creencias y tradiciones de tipo esotérico o gnóstico que a menudo tienen fines políticos y económicos. Esta mañana el Papa León XIV ha viajado en avión hasta la ciudad de Douala. Allí ha presidido la Santa Misa en el Estadio Japoma. En su homilía el Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio de hoy, que narra el milagro de los panes y los peces. El pontífice ha meditado sobre la pregunta que muchos podrían hacerse de dónde está Dios ante el hambre de la gente.
Recordando este milagro, el Papa ha indicado que la multiplicación de los panes y los peces ocurre en el compartir. De esta forma añade que hay pan para todos si se lo toma no con una mano que acapara, sino con una mano que da. Así ha señalado que el milagro que realizó Jesús es signo de un amor que no nos hace ver solamente cómo Dios alimenta a la humanidad con el pan de vida, sino también cómo nosotros podemos llevar este alimento a todos los hombres y mujeres que tienen hambre de paz, de libertad y de justicia. En este sentido, el obispo de Roma ha precisado que cada gesto de solidaridad y perdón, así como cada iniciativa de bien, es un bocado de pan para la humanidad necesitada de cuidados. Sin embargo, afirma que esto no es suficiente. El Papa explica que el alimento que nutre el cuerpo hay que unir, con igual caridad, el alimento del alma que nutre nuestra conciencia, que nos sostiene en la hora oscura del miedo y en medio de las tinieblas del sufrimiento. El pontífice remarca que este alimento es Cristo, que siempre nutre en abundancia a su Iglesia y nos fortalece en el camino con su cuerpo. De esta forma ha insistido en el don de la Eucaristía. El Papa ha aseverado que este sacramento en el que Jesús está presente nos transforma y santifica. El sucesor de Pedro agrega que en torno a la Eucaristía, esa mesa se convierte en anuncio de esperanza en las pruebas de la historia y en las injusticias que vemos a nuestro alrededor, así como en signo de la caridad de Dios. Además, el Santo Padre se ha dirigido particularmente a los jóvenes, exhortándolos a ir entre los primeros a ser rostros y manos que llevan al prójimo el pan de la vida. Asimismo, ha pedido a Camerún que rechace toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles, según ha dicho, pero endurecen el corazón y lo vuelven insensible. En esta línea, el Papa ha recordado que este pueblo es aún más rico que su tierra, ya que su tesoro son sus valores, la fe, la familia, la hospitalidad y el trabajo, ha afirmado. Igualmente ha alentado a los cameruneses a ser protagonistas del futuro, siguiendo la vocación que Dios da a cada uno, anunciando el Evangelio y convirtiéndose en buena noticia para su país. Finalmente, el Santo Padre ha expresado que anunciar a Jesús resucitado significa trazar signos de justicia en una tierra que sufre y está oprimida, signos de paz entre rivalidades y corrupciones, y signos de fe que nos liberan de la superstición y de la indiferencia. El Papa asegura que con este Evangelio en el corazón, dentro de poco compartiremos el pan eucarístico que nos sacia para la vida eterna. Tras esta Santa Misa, el pontífice se ha dirigido hacia el Hospital Católico San Pablo, donde en estos momentos está visitando a los pacientes y a su personal. El Santo Padre se despedirá de Duala sobre las 3:10 de la tarde, hora en la que emprenderá el regreso a Yaoundé. Allí presidirá el encuentro que se celebrará en la Universidad de África Central. De todo ello les informaremos en nuestro informativo de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Cambiamos de asunto. Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano contra Hezbollah, con ataques aéreos que han causado decenas de víctimas pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington, que aún no han logrado un alto el fuego sólido. Las fuerzas de defensa de Israel mantienen operaciones selectivas en bastiones de Hezbollah cerca de Beirut y el sur del Líbano, respondiendo a los lanzamientos de misiles del grupo chií respaldado por Irán en un conflicto que supera las 1.500 muertes desde marzo. Aunque un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán entró en vigor el 8 de abril, Hezbollah lo considera inaplicable a su frente y ha retomado ataques, mientras que Israel insiste en una campaña ofensiva prolongada. Mientras tanto, y pese al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán del 9 de abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo total a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz tras el fracaso de las negociaciones nucleares en Pakistán. Por su parte, Europa rechaza unirse a esta medida y prepara una misión naval independiente liderada por Francia y Reino Unido para garantizar la navegación mientras el petróleo supera los $100 el barril. Washington y Teherán exploran una segunda ronda de diálogos con mediadores como Pakistán, impulsando propuestas para extender la tregua que expira el 22 de abril, abordando el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho. Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Birmania ha manifestado su solidaridad con el Papa León XIV tras el ataque verbal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los prelados subrayan que el Santo Padre, en medio del ruido de la guerra y de la confusión de intereses contrapuestos, se alza como una voz moral, clara y valiente, un pastor que dice la verdad con amor. Así lo expresan los obispos en un mensaje que han publicado con este motivo. En este texto afirman que los llamamientos del pontífice trascienden alineamientos políticos y fronteras nacionales, recordando a todos los pueblos que la paz no es la victoria de una parte sobre otra, sino el triunfo de nuestra humanidad compartida. Además, la Conferencia Episcopal Birmana ha unido su oración a la del Papa León XIV, implorando a todas las naciones, a sus líderes y a sus pueblos que depongan las armas, abran sus corazones y busquen el camino del diálogo y la paz. Más noticias. El observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Monseñor Fernando Chica Arellano, ha destacado la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para combatir el flagelo del hambre en el mundo. Así lo ha manifestado en su discurso en Nuakchot, en Mauritania, donde hoy se celebra la 34ª sesión de la Conferencia Regional para África. En opinión del prelado, los sistemas agroalimentarios, que constituyen la columna vertebral de África, se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos, las crisis económicas y la creciente desigualdad. Monseñor Chica asevera que se debe optimizar la producción local y revisar el enfoque de la producción, distribución y consumo de alimentos para satisfacer las crecientes necesidades fundamentales para la vida de todo ser humano. Pero subraya que es esencial que este proceso de optimización esté firmemente arraigado en el respeto a la dignidad humana inalienable otorgada por Dios. Noticias de la Iglesia en España. Hoy comienza en Alcalá de Henares el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana. Se desarrolla esta mañana en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, bajo el lema Una esclavitud liberadora. La dirección académica del Congreso estará a cargo de la Pontificia Academia Mariana Internacional. También participan en la organización las concepcionistas franciscanas y la diócesis complutense en colaboración con la Fundación Ramón Pané. El Congreso acogerá ponencias sobre patrística, espiritualidad y mariología a cargo de distintos expertos en estas materias. Entre ellos estará el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, Fray Stefano Chequín, y el secretario del Pontificio Consejo para América Latina, Rodrigo Guerra. Además, está previsto que durante el Congreso se entregue el Premio Mariano Internacional. El canciller secretario de la Diócesis de Alcalá de Henares, el padre Nacho Figueroa, uno de los encargados de la organización del Congreso y quien el año pasado dirigía en Radio María el programa Éramos tan jóvenes, ha compartido con nuestra emisora cómo surgió la idea de organizar este congreso. Como explicaba en una reciente entrevista emitida en el programa Entre Amigos, esta iniciativa surgió de la comunidad de concepcionistas de Alcalá en el monasterio de Santa Úrsula. Ellas, en sus trabajos de investigación en la biblioteca, encontraron una joya que era lo que ellas llaman el libro de oro de la esclavitud mariana. Una monja de ese monasterio en el siglo XVII pues crea una asociación de devotos de la Virgen María que se consagran como esclavos, como siervos de la Madre de Dios. Entonces, toda la historia y toda la cronología de cómo se fue formando esa hermandad está recogida en ese libro, y al empezar a investigarlo surgió la idea de hacer un facsímil para poderlo dar a conocer. Entonces, con motivo de la edición de ese facsímil, que se presentará en el Congreso, pues surge la iniciativa de no solo dar a conocer un libro, sino dar a conocer una historia, un carisma, una manera de relacionarnos con María y por María con Jesús. En este contexto, el padre Figueroa ha destacado el sentido de la consagración a la Virgen María a través de la esclavitud mariana que se abordará en este congreso. Una consagración a la Virgen María que surge sobre todo, el primero que escribe sobre esta idea es nada menos que San Ildefonso de Toledo. Es decir, si María, cuando escucha al ángel, dice: «He aquí la esclava del Señor»,
hágase en mí según tu palabra, María se pone como esclava de Cristo. Si nosotros reconocemos a Cristo como Señor, también nosotros somos esclavos de Cristo, y decía San Ildefonso, si somos esclavos del Hijo, ¿cómo no vamos a serlo de la Madre que se hizo a sí misma esclava del Señor? La inauguración de este Congreso Internacional de Esclavitud Mariana tendrá lugar a las 4:30 de la tarde. Presidirá este acto el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto. Toda la información relativa a este evento mariano la podrán encontrar en la página web del Obispado Complutense. Y nos vamos ahora a Alicante. Unos 330.000 peregrinos participaron ayer en la romería al Santuario de la Santa Faz. En ella se conmemora el milagro de la lágrima que sucedió el 17 de marzo de 1489 durante una procesión de rogativas con el lienzo y con motivo de una fuerte sequía que sacudía la huerta alicantina. Como ha indicado el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se trata de la segunda romería más participativa de España después de la del Rocío. Así ha recordado el valor de esta reliquia custodiada en el santuario. Allí en ese santuario de la Santa Faz se guarda una reliquia, o podríamos decir un icono de la pasión de Cristo, que es un trozo del paño con el que la Verónica enjugó el rostro de Jesús, según cuenta una tradición, no camino del Calvario. La Verónica enjuga el rostro de Jesús y un trozo de ese paño se conserva aquí. Y además a mí quizás lo que más me impacta de esta romería es que tiene como, digamos, una jaculatoria, que es como un grito que brota continuamente de los corazones de los romeros, que es faz divina, y todo el mundo responde misericordia, faz divina, misericordia. Con esta ocasión, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que esta romería ha sido declarada como bien de interés cultural inmaterial de forma conjunta por el presidente de la Generalidad, Juan Francisco Llorca, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Por otra parte, Radio María España celebra desde hoy hasta el domingo su 23º Encuentro Nacional de Voluntarios. Este año el lema es Todos uno en Jesús y María. Como cada año, los voluntarios de Radio María se reúnen en un encuentro de oración y formación que los prepara para la tarea evangelizadora. El objetivo de estas jornadas, además de estrechar los lazos espirituales y evangelizadores, es conocer mejor la misión de Radio María y los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Así, en este encuentro se combinarán conferencias de espiritualidad con diversos talleres. Como centro de cada jornada tendrá lugar la Eucaristía y se completará el encuentro con diversos momentos de oración y testimonios. Radio María España cuenta con la colaboración de más de 1.426 voluntarios. Todos ellos colaboran con el deseo de cambiar muchas vidas, llevando la palabra de Dios a través de María. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Estamos escuchando el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España, presentado recientemente. Con el título Alza la mirada, en sintonía con el lema de este viaje apostólico a nuestro país, así sonará el himno que acompañará a los miles de fieles que acompañarán al Santo Padre en su visita a Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. La grabación tuvo lugar el pasado 21 de marzo en las 4 diócesis que visitará el Santo Padre. En la presentación de este himno, el director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, el padre Francisco Romero, ha subrayado que este viaje es una oportunidad para acercarse más a Dios. En este sentido, ha deseado que el himno sea una fuerza para que la visita tenga una razón de ser para los cristianos, pero también para los que están en la cuerda floja, según ha dicho. Mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Y la diócesis de Ávila comunicó ayer el fallecimiento a los 91 años del padre Nicolás González, sacerdote abulense que entregó toda su vida al servicio de la Iglesia diocesana durante casi 7 décadas. Cursó sus estudios en el Seminario Diocesano de Ávila y amplió su formación en Roma. Doctor en Sagrada Teología y diplomado en Teología Pastoral, fue ordenado sacerdote en marzo de 1957. Entre los cargos de mayor relevancia que desempeñó destaca su nombramiento como doctoral de la Iglesia Catedral de Ávila y su posterior cargo como deán presidente de la Catedral, confirmado en 2003. Su servicio a la diócesis abarcó ámbitos muy diversos, como la justicia eclesiástica, la gestión económica y la vida capitular y presbiteral. También estuvo vinculado durante décadas al monasterio de la Encarnación de Ávila como capellán auxiliar. Tras ser velado desde ayer, este viernes la Iglesia se une en oración por su alma en la misa exequial y la posterior sepultura del padre Nicolás González en el cementerio de la ciudad. Descanse en paz. Información internacional. Bruselas acelera la implementación del Pacto Comercial Unión Europea-Estados Unidos de 2025, mientras negocia nuevos compromisos en seguridad transatlántica, en medio de las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump. La Comisión Europea busca ratificar formalmente el acuerdo alcanzado en julio del año pasado, que suspendió durante 6 meses las represalias arancelarias mutuas y estableció un techo del 15% en tarifas sobre acero, aluminio y automóviles. Bruselas ha recibido garantías de Washington para respetar estos límites, aunque paralizó temporalmente la firma en febrero por amenazas de nuevos gravámenes del 20 al 25% sobre importaciones europeas. En paralelo, la Unión Europea discute con Estados Unidos un marco ampliado de cooperación en defensa que incluye inteligencia compartida contra ciberataques rusos y chinos, apoyo logístico en Oriente Medio y compras conjuntas de armamento para reforzar la OTAN, con reuniones clave previstas para finales de este mes. Más temas. El gobierno de Rusia ha asegurado que sus tropas se han hecho con otra localidad en la provincia ucraniana de Kharkov, al noreste del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Y el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 5 personas, incluidos 2 de los 7 hijos de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y 7 empresas por supuestamente apoyar el control por parte de las autoridades en el sector del oro en el país centroamericano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado en un comunicado que todos los sancionados ayudan a la dictadura de Ortega y Murillo a generar dinero y mantener el poder político en Nicaragua. Así ha resaltado que entre los sancionados hay entidades e individuos nicaragüenses implicados en la incautación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua. Viajamos ahora a Venezuela, donde al menos 46 de los más de 170 presos políticos acusados de crímenes vinculados con la industria petrolera en el país han sido liberados. Decenas de familiares se agolpaban en la entrada de Yare, una prisión ubicada a 75 kilómetros de Caracas, para esperar las liberaciones que hasta ese momento se producían intermitentemente. Bajo presión de Estados Unidos, impulsó una ley de amnistía que anticipaba la excarcelación de cientos de presos políticos, pero unas 500 personas no recibieron este beneficio y siguen tras las rejas, así lo reflejan las estimaciones de ONGs. Terminamos la crónica internacional. Las autoridades de China han presentado este viernes una protesta formal ante el gobierno de Japón por el paso de un buque militar por el estrecho de Taiwán, una medida que, según denuncian, amenaza gravemente la soberanía y la seguridad de China y a la que Pekín se opone.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que el ejército chino ha actuado conforme a las leyes y reglamentos vigentes a la hora de abordar la situación. Las relaciones entre China y Japón se han deteriorado desde el pasado mes de noviembre, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que cualquier acción militar china contra Taiwán, incluido un bloqueo naval, podría considerarse una situación que amenaza la supervivencia en la región. Información nacional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por vía online. Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán a partir del próximo lunes 20 de abril a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona. Así lo ha anunciado el ministerio que dirige Elma Saiz a través de un comunicado. Todas las solicitudes se han presentado mediante certificado digital y la mayoría de ellas se han registrado por parte de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales y gestores administrativos, pero también por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido peticiones por parte de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y de otros representantes. Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de 500.000 de inmigrantes y está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven 5 meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales. En este contexto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha expresado su preocupación por las barreras existentes para las personas migrantes con discapacidad para solicitar el decreto de regularización extraordinaria. En un informe elaborado por la organización han apuntado que la discapacidad aparece en la regulación de algunos supuestos concretos, pero no se integra como principio transversal en el diseño del procedimiento y observa también la ausencia del movimiento social de la discapacidad entre los actores consultados durante la elaboración de la norma. Asimismo, señalan algunos aspectos positivos al contemplar como circunstancia que puedan justificar la prórroga de determinadas autorizaciones o la ampliación de su duración, lo que aporta mayor estabilidad jurídica en contextos de especial vulnerabilidad. Seguimos hablando de inmigración. Un total de 7.030 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de abril de 2026, un 47,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 13.390, según datos del Ministerio del Interior. Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.004 migrantes, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 12.910 llegadas. Este año han arribado en 174 embarcaciones, 138 menos que el año anterior. Cambiamos de tercio. El Partido Popular y Vox han firmado en Mérida, en Badajoz, un acuerdo para investir la próxima semana María Guardiola y gobernar en coalición la Junta de Extremadura durante los próximos 4 años. El pacto contempla 71 medidas programáticas, la aprobación de 4 presupuestos y la entrada de los de Santiago Abascal en el Ejecutivo con la Vicepresidencia de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. La sesión de investidura de Guardiola arrancará el martes y será elegida formalmente el miércoles. Su intención, si los plazos se cumplen, es tomar posesión el mismo viernes. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional todo lo que consideren que es discriminatorio y contrario a derecho en el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Más temas. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas en una operación antiterrorista que desde primera hora de hoy se está desarrollando en Melilla, la tercera en lo que va de año en la ciudad autónoma.
La operación que ejecutan agentes de la Comisaría General de Información está en marcha con registros domiciliarios durante la madrugada, en los que los agentes han reunido varias cajas de material intervenido que han trasladado a la Jefatura Superior de Policía. Con la de esta madrugada son 9 las operaciones antiyihadistas que se han llevado a cabo en Melilla en el último año y medio, con 18 detenidos, contando con los intervenidos durante esta pasada madrugada. Y ya por último, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza reitera al Ministerio de Educación la urgencia de incluir en el anteproyecto de ley educativa la extensión de la reducción de la carga lectiva al profesorado de los centros concertados. Actualmente este derecho solo se reconoce a los docentes de la enseñanza pública, dejando al margen a los profesionales que trabajan en 1/3 de los centros del sistema educativo español. El Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad un dictamen que respalda la extensión de esta medida al profesorado de centros concertados. La organización ha trasladado esta demanda a los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas, instándoles a defenderla en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Real Betis y el Celta de Vigo han quedado eliminados de la Europa League tras perder con el Braga portugués y el Friburgo alemán, respectivamente. Por su parte, el Rayo Vallecano se ha clasificado para las semifinales de la Conference League, a pesar de perder en la vuelta con el AEK de Atenas. El Betis dejó escapar una ventaja de 2 goles a favor y vio cómo los portugueses les marcaban 4 tantos que les hicieron despedirse de la competición en cuartos de final. Del mismo modo, el Celta de Vigo quedó eliminado tras perder por 1-3 contra el Friburgo en la vuelta de los cuartos de final, con un resultado global de 1-6 a favor de los alemanes. Mientras tanto, el Rayo Vallecano perdió 3-1 contra el AEK de Atenas, pero se mete en semifinales de la Conference League gracias a la victoria por 3-0 que logró la semana pasada. Los de Íñigo Pérez se medirán ahora con el Estrasburgo. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó ayer por 103-82 a la Estrella Roja de Belgrado en la 38ª y definitiva jornada de la fase regular de la Euroliga, con actuación destacada de su base Facundo Campazzo, y se asegura así el factor cancha en los playoffs de cuartos de final. Por su parte, el Baskonia ha terminado su participación en la Euroliga de baloncesto con una derrota por 91-79 ante el Partizan. Además, el Barça recibe hoy al Bayern de Múnich a las 8:30 de la tarde en el Palacio Blaugrana, con la necesidad de ganar para depender de sí mismo y avanzar a los play-in. Por último, el Valencia Basket visita al Dubái, ya clasificado y con la certeza de que aún perdiendo acabaría tercero. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos hablando de los jóvenes. ¿Podrías explicarnos a qué aspiran, Chema? Pues intentaremos poner un poco de luz entre tanta oscuridad. Casi la mitad de los universitarios asturianos, concretamente el 44,93%, quieren trabajar en el sector público. Es una de las conclusiones que recoge el informe elaborado por Compromiso Asturias 21 sobre las expectativas del estudiante universitario en Asturias, presentado este jueves. El 43,32% opta por el sector privado y el 11,75% desea emprender. El estudio analiza las aspiraciones y percepciones del futuro de los universitarios del Principado. El sector público crece como refugio ante la incertidumbre laboral, explica el informe. No es el único resultado relevante. El 92,8% de los jóvenes que se van de la región lo hace con intención de volver. Entre las principales motivaciones de este éxodo de jóvenes están las condiciones laborales y retributivas, la proyección laboral, el vivir otras experiencias y la formación. En clave política, Asturias, Galicia y Castilla y León pagan un enorme peaje respecto al resto de España. Literalmente, las 3 comunidades que participarán en el Foro del Noroeste comparten una reivindicación común: poner fin a las 2 autopistas de pago que condicionan la movilidad de sus ciudadanos. Se trata de la autopista del Huerna, la P66,
principal conexión de Asturias con la meseta a través de la provincia de León, y de la AP9 en Galicia, que recorre el eje atlántico entre Ferrol y la frontera portuguesa. Ambas infraestructuras presentan notables similitudes. La principal, la ampliación de sus concesiones en el año 2000 por parte del Gobierno central hasta 2050 en la AP66 y hasta 2048 en la AP9, que se realizó según la Comisión Europea de forma irregular y sin concurso público. Bruselas mantiene abierto desde 2021 un expediente de infracción conjunto sobre ambas autopistas, y las tres comunidades han reclamado al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, la supresión de los peajes. Por otra parte, locura en Asturias por el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Aunque todavía quedan 4 meses para ver el fenómeno astronómico del siglo, los alojamientos turísticos están casi llenos en toda la región. La ocupación es en estos momentos de un 99%. Si uno busca una habitación para el 12 de agosto en Asturias, en el principal portal de Internet se encontrará con tan solo 57 alojamientos, 57 en todo el Principado, contando hoteles, pensiones, casas rurales, pisos de particulares, y de lo poco que queda los precios meten miedo. Hay pensiones a 400 euros la noche, hoteles de 2 estrellas a más de 1.000 y apartamentos de 70 metros cuadrados por casi 3.000. Se trata de un acontecimiento único que no se veía desde hace 120 años. No se volverá a ver algo así en la región hasta el año 2180. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el mercado laboral asturiano puede decirse que mantiene una estructura estable, aunque con signos de estancamiento en ámbitos tan importantes como la innovación organizativa o la igualdad efectiva. Así se desprende de la encuesta anual laboral de 2024 elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dibuja una radiografía en la que predominan las pequeñas y medianas empresas, mientras las grandes compañías siguen teniendo un peso más reducido en el conjunto del empleo regional. Así, los datos relativos al Principado indican que la región contaba dicho año con unas 6.300 empresas de más de 5 trabajadores que daban empleo a más de 155.000 personas. De ese total, aproximadamente un 61% son hombres frente al 39% de mujeres. Por otro lado, la regularización de migrantes podría beneficiar a más de 4.000 personas en Asturias. Danos más detalles. Como bien apuntas, la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros podría beneficiar en Asturias a unas 4.350 personas, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislativa popular. Según las cifras manejadas por esta entidad, en nuestra región hay 7.500 extranjeros en situación irregular y se esperan unas 6.500 solicitudes, de las que finalmente podrían derivarse unas 4.350 regularizaciones. De acuerdo a estas estimaciones, Asturias sería la cuarta comunidad con menor número de regularizaciones, solo por delante de Extremadura con 3.000, Cantabria con 3.500 y La Rioja con 4.000. En breves, el Consorcio de Transportes de Asturias batió en marzo el récord de viajes desde la puesta en marcha del billete único. Conecta en septiembre de 2022. En total, el mes pasado se registraron 5.465.500 viajes, una cifra inédita que confirma la tendencia al alza del uso del transporte público, asegura el Gobierno regional. Y por último, la cría de aves de corral en libertad, lo que se conoce por gallineros, vuelve a estar permitida desde hoy en toda Asturias, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la disposición del Ministerio de Agricultura que levanta el confinamiento de esta especie en zonas de especial vigilancia. En Asturias eran 8 los concejos que aún mantenían esa restricción. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos despejados sin precipitaciones. Seguiremos con calima en el archipiélago canario y en el estrecho. La mar estará alterada en Canarias, la costa gallega y la cantábrica con olas de 2 a 3 metros y las temperaturas continuarán subiendo, sobre todo las máximas. Mañana sábado la mañana serán de cielos poco nubosos o despejados, pero con nubosidad de evolución diurna que dará paso a tormentas muy locales en amplias zonas del territorio. Serán más probables en Pirineos, el este, el norte, el centro peninsular, pudiendo ser de fuerte intensidad. La calima persistirá en Canarias y en el estrecho. El viento será moderado, más fuerte donde haya tormentas. En cuanto a la mar, será alterada en Canarias, la costa gallega y cantábrica con olas de 2 a 3 metros. Las temperaturas serán similares a las de hoy.
Y el domingo será un día muy parecido al sábado, cielos despejados por la mañana, nubosidad de evolución y tormentas a partir del mediodía en las mismas zonas con posible fuerte intensidad. La calima se extenderá al suroeste, oeste de Extremadura y sur de Galicia. El viento será flojo y tirando a moderado, más notable donde haya tormentas. La mar estará algo alterada en la costa gallega con olas de 2 a 3 metros y las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Nicolás Chamorro y Mónica Martínez, y en los micrófonos Marta Troyano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.